Bienvenidos todos al podcast de Alafos nuevamente. Tengo el agrado de presentar al maestro, pastor, ministro ordenado de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, el maestro José Alicea. Ha enseñado a través de instituciones teológicas, ministerios educacionales por más de 30 años y actualmente es el decano académico de Unilimi, la Universidad de Ministerio, de Liderazgo y Ministerio, en la cual se desenvuelve como una pieza clave dentro de la universidad. Hoy vamos a hablar de un tópico bastante complicado, pero muy importante, que es el enigma del mal. Si Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, entonces ¿por qué experimentamos el mal? Y al mismo tiempo, al experimentar el mal, ¿por qué experimentamos el sufrimiento y el dolor? Así que son uno de los tópicos que vamos a tocar. Profesor, le doy la palabra. Salu- Saludos, Kelsey, un saludo a las hermanas y hermanos que nos escuchan y nos ven a través del podcast Alafos. Aquí estamos para pensar, para acercarnos a la palabra del Señor con, con impresionados. En estos días estaba yo meditando en el verso, he llenado mi corazón con tus pensamientos. Así que nos acercamos a la presencia del Señor para ser impresionados con sus pensamientos. Adelante y vamos a caminar por esta jornada de pensamientos. Vamos a entrar de lleno al capítulo que usted escribió en el libro que se liberó, ¿no?, de la universidad. Y plantea que principalmente la Biblia dice que Dios no es el autor del mal. Ahora, lo dividió en 6 diferentes partes, siendo la primera antecedentes del tema. Y ponemos el pecado en categorías, lo cual es parte de una tesis de Wilfredo Calderón. Criterio materialista, criterio conductista y el criterio liberal. ¿Cómo nos puede explicar estos diferentes ámbitos dentro del pecado y del mal? Bien, una de las cosas que quiero antes de ampliar es la pregunta. Yo siempre he dicho que Dios se nos revela en las tareas que nos encarga. Hay algo de Dios en cada acción que nosotros realizamos y que debemos aprender. Yo estoy hablando de tareas santas, de tareas piadosas. Así que a mí se me encargó escribir sobre el pecado. Claro, yo tengo mi idea sobre el pecado. He sido maestro de Biblia y teología por la mayor parte de mi vida adulta. So, me toca repensar por qué el pecado, por qué el mal. Y lo que llega a mi mente es, el pecado es un misterio. Eh, Dice la escritura, porque aún no se ha manifestado el misterio de la iniquidad. Así que hay algo, hermano Kelsey, que nosotros no podemos explicar acerca de la existencia del pecado. Ahora bien, desde nuestro escenario tenemos unas ideas, tenemos unas percepciones, pero es desde nuestro escenario, yo debo decir que nosotros sabemos muy bien lo que es el mal, porque en última instancia el salmista dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y Pablo dice por otro lado que yo trato de hacer lo que no puedo y lo que no quiero hacer es lo que hago. Eso yo estoy parafraseando. Y él habla acerca de cómo el pecado, en mí, es una constante lucha. Sé demasiado bien lo que es el mal. Así que dentro de nuestra manera, para contestar la pregunta, lo hacemos desde tres
perspectivas. Pensamos que el pecado existe por tres perspectivas. La primera es que es el resultado del proceso evolutivo, sea, el proceso materialista, donde la bestia es violenta por naturaleza, está en sus genes, porque hay una maldad inherente en el ser humano, ¿ok? En el segundo lugar, lo hacemos desde el punto de vista conductual. Son conductas aprendidas. Como alguien dijo, si un niño aprende, vive odiado, aprende a odiar. Si vive abandonado, aprende a abandonar. Y eso puede tener algún sentido, pero no me define a mí que ese es el verdadero origen. Tenemos entonces el criterio liberal para definir lo que es pecado. O sea que la sociedad, la cultura, define en sí lo que es bueno, lo que es malo, lo que es inmoral y moral. Pero tenemos entonces el criterio divino, el criterio teológico bíblico, donde nos enseña que pecado no es otra cosa que transgresión a la ley divina. Y esa respuesta, hermano Kelsey, parece demasiado simple, porque así mismo como yo no lo puedo explicar, yo sí puedo señalarlo. Es transgredir la ley de Dios. So, en parte, ¿cómo ponemos lo que se le llama pecado sistémico, ¿no? Dentro de la sociedad, ya sea violencia, ya sea corrupción, desviaciones sexuales, incluso la violencia de género, ¿no? Usted mencionaba que dentro del liberalismo del pecado, ¿no? La sociedad es la que estipula qué es y qué no es pecado, qué está bien y qué está mal. Y en el presente se siente que eso es lo que ha abundado en mayoría últimamente. La sociedad determina qué es legal y qué no es legal. Y una vez que algo malo para Dios es legal, incluso cristianos tienden a aceptarlo de alguna manera. Puede ser con el tema del aborto, puede ser con el tema del matrimonio homosexual, diferentes tópicos en los cuales hay gente que argumenta que porque el gobierno dice que es legal, es permisible, por lo tanto lo es para todos. Eh, esa es la construcción humana, yo llamaría la construcción humana, que entre los tres criterios que habla el doctor Calderón, Ujú. podríamos llamarlo liberal, conductista, básicamente. Um, Sin embargo, por razón de diseño, el ser humano de forma inherente, el ser humano tiende a contener unas características de bondad por razón de diseño. Jesús le dice a la gente hablando, le dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, o sea, aún los criminales más duros tienen un código de ética y muchos de ellos demuestran afecto hacia personas, familias, cosas. Y la televisión está llena de esa cantidad de historias. Ujú. Así que la sociedad nos diga y nos señale esto es o esto no. Yo pienso que mucho antes de esa construcción, la Biblia dice que Dios puso en el hombre el criterio, la, la capacidad de poder entender unas cosas que son buenas.
Y eso lo dice en el capítulo número 1 de Romanos, capítulo 2 y capítulo 3. Claro. Que Dios, conociendo a Dios, su eterno poder y deidad. Así que hay un criterio absoluto bueno. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces ahí tú ves esa transición del Claro, ser humano. y habla Y de la ley marcada en el corazón, ¿no? Que por conciencia nosotros de algún modo sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Independiente de la revelación o el grado de revelación que hemos tenido de la palabra de Dios o de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa pregunta se hace bastante cuando nos ponen el argumento de qué pasa con los aborígenes en la selva que nunca escucharon del Evangelio. ¿Cómo van a ser juzgados esas personas? Y no solamente en el presente, sino que a través de la historia. ¿Qué pasa con esas personas que nunca escucharon el Evangelio? La misma palabra dice que ellos serán juzgados de acuerdo a la ley que estaba en el corazón, en su conciencia, ¿no? Pablo se refiere un poco de alguna otra manera a la conciencia de las personas, que de algún modo sabemos que está bien. Una persona intrínsecamente sabe que asesinar a un ser humano no es correcto, no está bien, independiente de la situación. O sea, no es como que alguien naturalmente se goce en hacer eso. La gente sabe que está mal. Y entre otras cosas, ¿no? Miller Erickson plantea tres categorías básicas del pecado, que son las causas, el carácter y los efectos. Y antes de saltar a este tópico, me gustaría poner otro tema en la mesa, el cual es que muchas veces queda en un vacío social cuando el ateísmo se apodera de la sociedad. Porque si no hay un Dios, ¿cómo determino lo que está bien y lo que está mal? Ahí es cuando entra esa conciencia que el mismo Dios nos revela. Pero si no tengo un estándar de lo que está bien y lo que está mal, un estándar objetivo, cualquier mal que uno vea no es justificable. Si una persona dice es que eso está mal, pero no cree en Dios, ¿en base a qué lo está justificando? Si estás diciendo que algo es malo, es porque tienes algún sentido de lo que es bueno. Es una pregunta más que todo filosófica. Si no hay un estándar moral objetivo, ¿bajo qué argumentos podemos decir qué está bien y qué está mal en una sociedad atea? Eh, eh, y es curioso porque las construcciones éticas las hemos hecho de acuerdo a nuestros propios pensamientos. O sea, la ética o la ciencia que estudia el comportamiento tiene que ver más bien con la manera con que nosotros pensamos. Por ejemplo, el egocentrismo ético. O sea, y cuando digo egocentrismo ético, no estoy diciendo que el egocentrismo ético lo que te está diciendo es que la satisfacción debe ser la mía primero. Ujú. Punto. La mía primero. No quiere decir que uno no ama a sus hijos, ni es la satisfacción mía primero. ¿Ok? Por otro lado está el utilitarismo, donde nosotros estamos entonces mirando el bien común. Entonces ahí podemos nosotros condenar a las personas a muerte y otras personas a vida con tal de que sean más los que viven y los que mueren, de los que mueren. ¿Ves? O sea, todo eso entra dentro de una categoría. Hay otras categorías que nosotros podemos diseñar para definir lo que es bueno y lo que es malo. Pero en última instancia, ninguna de esas categorías nos va a dar el margen que el hombre necesita para hacer lo que Dios necesita que él sea. No hay aquí en la tierra ninguna categoría. Ayer yo conversaba con alguien y le citaba este verso que Cristo le dijo a Pilatos,
Para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. O sea, la verdad nunca se encuentra en esta tierra. La verdad es un absoluto que tuvo que venir de lo eterno y caminó entre los seres humanos en la persona de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Exactamente. Y en ese caso, todos nos hacemos la pregunta de Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y le debe haber contestado entonces, no es que, la verdad no es un Bien. qué, la verdad es un quién. Bien. Exactamente. Y se toca mucho, de nuevo, socialmente en esta ideología, ¿no? Este pensamiento que es, yo tengo mi verdad y si es mi verdad, es correcta. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y para los que nunca han tomado un curso de lógica, no funciona así. Si yo tengo una verdad subjetiva o yo quiero que algo sea verdad, no significa que ese asunto sea verdad. Tiene que haber una profundidad objetiva más allá de la verdad. A lo cual digo, 2 más 2 es 4. No hay otra verdad. Si yo quiero creer que 2 más 2 es 3, es mi verdad, pero dentro del universo no puede funcionar. Si soy un ingeniero que piensa así, probablemente voy a hacer sufrir mucha gente si construyo un puente. En- Tienen que haber unos absolutos. a, e- Ah, a eso es a lo que quiero llegar. Tiene que haber un estándar de lo que es bueno para considerar algo malo. Eh, pero bueno, ese era el tema que quería discutir, que, que se ocupa bastante, la verdad, como que esa es mi verdad y si soy feliz con ello, está bien. Y realmente muchas veces esa verdad subjetiva hace que las personas se desvíen en sus líneas de pensamiento. Pero, para ese subjetivismo que todos nosotros traímos, es que está diseñado, no está diseñado, está enviado, aplicado el ministerio del Espíritu Santo ujú, y de la gracia de Dios. La Biblia dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que de alguna manera, la gracia del Espíritu Santo en la operación de la gracia nos convence de que mi verdad no es su verdad. ujú, Y por tanto, yo debo cambiar mi verdad por su tú, verdad. Entonces, ahí es donde la gracia de Dios nos arropa y nos transforma, nos cambia. y al mismo tiempo nos confronta. Y yo creo que ahí, porque estás convencido o estás inclinado, una vez te confronta la gracia de Dios, tiene que venir el cambio, Ujú, porque sin esa confrontación no va a haber arrepentimiento. La confrontación es para mí la confrontación que sí es la base, el trigger, el iniciador del arrepentimiento. La persona puede saber que no está correcto, pero seguir. De repente la persona entiende que no está correcta, que ha de cambiar y para que haya cambio tiene que haber arrepentimiento. arrepentimiento. Y ahí entra lo que es el proceso evangelístico de cada cristiano, ¿no? Hay un filósofo americano, norteamericano, Thomas Sowell, y él dice,
estoy parafraseando, no lo recuerdo bien, pero él dice, cuando quieres ayudar, cuando quieres ayudarte a ti mismo, le dices a las personas lo que quieren escuchar. Cuando los quieres ayudar a ellos, les dices la verdad. Y eso, si lo ponemos en un trasfondo cristiano, muchas veces, sobre todo con personas seculares, no les va a gustar lo que tenemos que decir. Pero yo personalmente siento que si no le decimos la verdad, no los estamos amando. Entonces, la verdad, como dice en el Evangelio de Juan, tiene que ir acompañada de gracia. Y la gracia tiene que ir acompañada de verdad. Son dos términos que se correlacionan. Es fundamental que se correlacionen. Tener esa gracia para decir la verdad. Porque muchas verdades duelen. Ciertamente duelen, pero tenemos que pedir al Espíritu Santo esa gracia para decir, aunque le duela, que esa persona entienda que se lo estoy diciendo porque realmente los amo más allá de lo que ellos puedan tener algún tipo de conciencia, ¿no? Porque eso pasa y nos ha pasado a todos, a mí personalmente como adolescente, y me imagino que a todos, ¿no? Muchas veces nuestros papás nos dicen algo y cuando estamos en esa época de la adolescencia creemos que no nos aman porque no nos quieren dar en el gusto, pero realmente nos están corrigiendo en algo porque nos aman, a pesar de que no lo entendamos. Y siento que de alguna manera esa misma situación entra en el proceso evangelístico, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en la calle. Y, y hoy en día es mucho más difícil porque vivimos en una sociedad que nos hemos comido toda esa idea, ¿no? De que todo el mundo tiene su verdad y está bien. Y realmente no es algo bíblico y es algo con lo que tenemos que tratar de batallar, siento yo, como iglesia, como cristianos, ¿no? Como iglesia universal. Bueno, la cultura siempre representará la vía para compartir el Evangelio y el reto que tiene que enfrentar el Evangelio. El Evangelio se da en la cultura, porque interactúa con las personas de dicha cultura. Pero el Evangelio se da contra cultura, porque es y presenta las alternativas a esa cultura decadente. Así que es ahí donde Jesucristo viene y presenta su verdad. Guess what? No todo el mundo está listo para escuchar la verdad en el momento. El sembrador salió a sembrar Mm, y parte cayó en el camino y parte cayó en las piedras y parte cayó en los espinos y parte cayó en buena tierra. ¿Por qué la del camino? ¿Por qué no creció? Está endurecida, no está lista. Las aves se la llevan. Entonces le preguntan a Jesús, ¿para qué tú enseñas en parábola? Para que viendo no vean, ni oyendo no entiendan, ni se conviertan y yo los pueda sanar. ujú, Así que hay veces que esa verdad se queda un tanto escondida cuando la persona está lista. Hay muchas personas saben cuándo están listas al final de su vida. exactamente. ¿Y qué es lo que dicen? Si yo hubiera conocido al Señor antes. Yo soy arminiano, yo creo que la persona puede rechazar la gracia
Yo creo que la gracia es resistible. Y hay gente que se queda resistiendo el llamado por toda una vida, porque las golosinas del mundo son más atractivas, Ujú. hasta que al final cuando toma la decisión se arrepiente de no haberla tomado antes. Otros lamentablemente no la toman. Exacto. Hasta el final. Y incluso en su lecho de muerte lo rechazan. Y es algo triste, pero pues como dicen, la salvación es personal, ¿no? Otro, otro ámbito dentro de lo que es el mal. La gente se pregunta por qué existe el mal. Siento que cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Cuando creó al hombre, de alguna manera, muchos dicen, él sabía que iban a caer. Otros dicen, no lo sabía. Y otros se preguntan el por qué creó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Meyer Perlman dice, estoy citándolo, el árbol de la ciencia del bien y del mal fue plantado por Dios con el objeto o el objetivo de proporcionar una prueba por medio de la cual el hombre podía con cariño y libertad escoger servir a Dios y desarrollar así el carácter. Sin el libre albedrío, el hombre hubiera sido una simple máquina. Está el argumento, ¿no? Si Dios nos hace con reglas establecidas, seríamos unos robots. Entonces Dios en su amor nos da la libertad de escoger amarle, porque si no nos da la libertad de escoger amarle, no es amor. El amor para que sea verdadero tiene que ser libre. Eso dice Perman en su escrito. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo puede desarrollar un poco más esto? ¿Cómo podemos responderle a las personas que dicen, pero entonces, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que el hombre se iba a perder, se iba a caer en el pecado y el pecado iba a traer maldad y la maldad iba a traer sufrimiento? No tan solo el hombre, ¿por qué? Porque el origen del pecado viene más atrás de la creación del hombre, que viene con la caída de Satanás. Y Sí. desarrollo un poco ahí y vámonos después a lo que es la caída de Satanás. ¿Cómo no? En primera instancia, amor obligado no es amor. Cuando yo miro esto, inclusive cuando yo miro que los espíritus creados, los ángeles, decidieron cuidar su dignidad versus que otros que no lo decidieron, me doy cuenta que ahí no hay un elemento de obligación. Cada uno decidió lo que iba a hacer. Así que cuando miramos el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es otra cosa que una representación de unas capacidades que el hombre tiene, que el ser humano tiene. El ser humano no es que podía caer, el ser humano podía no caer. No es que puede pecar, el ser humano puede no pecar. Si Adán no hubiera aceptado comer de la fruta, o sea, no hubiera abrazado la tentación, hubiera salido de la prueba con la fuerza que tiene aquel que puede superar la crisis y salir airoso. Ujú. Él tenía la capacidad, ¿ve? O sea, no solamente hubiera sido inocente, sino hubiera sido santo en el sentido de que pudo rechazar el mal, pudo rechazar el mal. Eh, al, ¿Algún? ¿ah? Perdón, continúe. Al aceptar la fruta, entonces lo que hace es que contempla el bien desde las profundidades del mal. Él sabe lo que es bueno,
pero no puede alcanzarlo, simplemente no puede. Perdió la fuerza de ese carácter que lo podía sostener si él hubiera tomado la decisión correcta ese día y todos los demás días. Pero no fue así. La pregunta es, si Dios lo sabía, esa es la gran pregunta entre el decreto y el plan, en el plan de salvación. Si Dios lo sabía que el hombre iba a caer, ¿por qué lo crea? El hecho de que Dios sepa no previene que la criatura haga. Ujú. Podemos pensar que Dios lo sabe. Ah, pues si Dios lo sabe, tiene que suceder. Entonces condenaríamos al mundo a una perdición total. O aceptaríamos, como yo no acepto, la elección y la gracia irresistible. Pero si yo creo que Dios sabe, pero también sabe de que tengo la libertad, Él puede saber si la persona se pierde, Ujú. pero no fue ese conocimiento lo que hizo que la persona se perdiera. Exactamente, el hecho de que Dios sepa algo no quiere decir que me está forzando a hacerlo. Y Porque ahí, él es un Dios soberano que crea un ser soberanamente libre ujú, para escoger. Le da toda una vida, le da todas las herramientas para escoger. Así que Dios, como dice Salmo, como dice David, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Porque no podemos echarle entonces la responsabilidad a Dios de las elecciones del ser humano. otros. Y ahí entra la confrontación con lo que es el calvinismo y la predestinación. Ahí entran los dos argumentos. Ujú, Los argumentos, de hecho, yo escribí, ahora sale en el próximo libro de Unilimi, el artículo que tal vez podemos discutirlo acá, las diferencias entre el ordo salutis y el vía salutis, ujú. el orden de salvación y la vía de salvación, Razón. donde el decreto, por un lado, es el protagonista. En el decreto está el decreto de salvación, pero por otro lado, en el vía salutis, donde la gracia es la protagonista. ¿Eh? Que Mm, la gracia no es otra cosa que la acción de Dios sobre mí. exactamente. Usted mencionó, bueno, ya mencionó a Pablo, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mencionaba también el Salmo en el cual dice, en pecado fui concebido. Y esa es otra ideología del mundo que se nos ha puesto a través de varias religiones, ¿no? De las cuales nos dicen inherentemente, eh, tú eres bueno, tú naces bueno y el mundo te echa a perder. ¿Cómo respondemos a las personas que dicen que nosotros nacemos buenos? Y su argumento es que cuando uno nace, un niño es inocente hasta cierta edad y luego comienza a consumir del mundo y de cierta manera se va echando a perder. Entonces, para esas personas, el mal no es algo personal de uno, de su naturaleza, de uno, como lo cree el cristiano, sino que el mal se adquiere por el mundo y nos echa a perder. Y luego viene una restauración que uno tiene que hacer.
personalmente, un viaje que uno tiene que hacer para sacar ese mal que ha adquirido a través del mundo. Y ahí es cuando choca la ideología cristiana con la ideología del mundo, ¿no? Que nosotros decimos, nosotros nacemos pecadores, un niño nace con pecado, por eso necesitamos a Cristo. Si no naciéramos con pecado, no necesitaríamos un Salvador. ¿Cómo podría desarrollar un poco dentro de ese argumento? Yo creo que ahí volveríamos de nuevo al argumento conductista, am, que el mal es producto de la sociedad. Sin embargo, la misma sociedad nos da incontables pruebas de personas que tuvieron la mejor educación religiosa y secular Ujú, y han terminado siendo eh, unos criminales muy malvados. Así que yo creo que el argumento de que es la sociedad la que me influye de suerte tal en contradicción a lo que te acabo de decir, encontramos jóvenes y jovencitas que han crecido en los barrios más pobres, en las familias más disfuncionales y han sabido salir hacia adelante sin caer en drogas, sin caer en males sociales. Así que el hecho de que la sociedad misma modele la naturaleza espiritual del hombre no es el argumento base. Claro, las leyes, las costumbres, um, todo eso tiene una influencia. ¿Ve? Y para eso tenemos el caso de las ciudades, no voy a ir muy lejos a Sodoma y a Gomorra porque eh, no voy a ir allá, simplemente voy a ir al mundo greco-romano en la ciudad, una de las que estábamos estudiando recientemente, de Éfeso, cómo la maldad imperaba hasta que el Evangelio llegó. Así que yo pienso que dar, acusar o descargar sobre la sociedad el problema del pecado es una manera de evadir verdaderamente el problema. Todo el que tiene naturaleza pecaminosa tiene el terreno para que el pecado más vil florezca si se dan las condiciones necesarias. y esa es una frase clave, si se dan las condiciones necesarias. Mucha gente dice, yo nunca haría eso. Dice, bueno, porque tú nunca has tenido esa cantidad de poder. Muchas veces las personas no se dan cuenta de que el adquirir cierto poder económico, social, ya sea poder político, puede transformar a las personas y pueden perder la batalla con esa carne que desea dirigir, ¿no? Ha pasado mucho con los sistemas totalitarios y ciertamente ha pasado infinitamente con los sistemas socialistas, ¿no? Y ahí es donde quiero entrar ahora, acerca de la realidad del pecado, en el cual habla de la decadencia de las instituciones fundamentales de la sociedad. Ahora, quiero tocar un tema, escuchar en una clase que hablaba mucho acerca del totalitarismo, ¿no? De las dictaduras, sobre todo lo que ha ocurrido en Latinoamérica, ¿no? Lo que pasó con los nazis, con Hitler. ¿Cómo se puede permitir tanta maldad? ¿Cómo una persona puede irradiar tanta maldad?
yo pensaba y decía, la diferencia es que el humano en sí es pecador, es malo, sobre todo si no conoce el Señor. Si a una persona así uno le da una gran cantidad de poder, realmente la ecuación va a terminar en eso. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza egocentrista. Tenemos ese gen egocentrista. Pero quiero tocar más que todo el tema del socialismo. Mucho se habla de los nazis, mucho se habla de las dictaduras, pero poco se habla y quiero entrar un poco más en política acá, de, de los sistemas socialistas. ¿A qué me refiero? A que mucho se habla de los nazis, pero no se habla tanto del socialismo de Stalin o el socialismo de Lenin. Y justamente lo estaba estudiando la semana pasada, estaba adentrándome mucho más en eso. Y fue igual o más, más malo, más trágico con las personas. Estoy hablando de experimentos y me quiero enfocar en un experimento en Rumania para para nuestra audiencia, ¿no? Si tienen la oportunidad, busquen los experimentos del socialismo ruso de Stalin dentro de la guerra, ¿no? De la Guerra Fría. Lo que hicieron con los prisioneros en Rumania. Y ellos se enfocaron principalmente en estudiantes de teología. Entonces, ¿por qué? Porque el experimento y su conclusión deseada era que ellos querían erradicar todo tipo de esperanza de lo que ellos tenían, de lo que ellos habían conocido y de lo que la esperanza que tenían más allá de la muerte. Y obviamente no voy a describir para el que quiera, voy a poner un link para que puedan buscar información acerca de eso. Pero estoy hablando de atrocidades que gente, muchachos que estudiaban teología, teólogos, incluso curas, pastores, fueron expuestos a experimentos que realmente los hizo volverse locos y los hizo negar a Dios. No de una manera, obviamente de una manera obligatoria, pero que fue a través de depravación de sueño, de cosas horripilantes, ¿no? Que les hicieron creer a fondo de que en este mundo era imposible de que hubiera un Dios a través del sufrimiento que les hicieron pasar. Y no sé por qué, por algún motivo nunca se ha dado tanto a conocer dentro. Me imagino que porque es tan explícito, porque realmente es bien disturbing, es bien, cuando yo lo escuché y luego lo leí, es bien incómodo de la maldad que se hizo, ¿no? Y me hizo preguntarme a mí mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto uno va a serle fiel al Señor? Y, ¿por qué? Porque estamos hablando de teólogos, estamos hablando de personas que le dieron su vida al Señor. Pero a la vez entiendo como la tragedia que pasaron, ¿no? Por lo que tuvieron que pasar y realmente no me puedo poner no logro llegar a ponerme en esa situación y decir, yo nunca hubiera negado a Dios. Entonces, ¿cómo funciona el mal en términos institucionales? ¿Dónde usted ve que se está desarrollando el mal en mayor cantidad dentro de nuestra propia sociedad, ¿no? Dentro de qué instituciones, cuáles son las tácticas, porque el diablo, aparte de malo, es astuto y muchos no realizan eso, no tienen en cuenta que Satanás, es un ser astuto, él nunca va a presentarte la maldad así de frente, él siempre la va a mandar, la va a demostrar de una manera que uno no se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Cómo influye esto y cómo influye esto en Estados Unidos hoy en día?
y ahora que estamos en elecciones, estamos en una época en que todo se ve en decadencia mundialmente, incluso con guerras aquí y allá. Explíquenos un poco usted cómo cree que podemos solucionar eso, cómo Eh, podemos, sobre todo, enfrentarlo, porque yo sé que hay muchos cristianos que no tienen no tienen la esperanza de enfrentar el mal que viene. Gracias, Kelsey. Una pregunta compleja. Ujú, Voy a tratar de disectarla. Y la quiero enfrentar, la quiero comenzar con esta expresión. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová o el Señor, el Dios de los hebreos. Así que todo el mundo occidental o el mundo cristiano vive bajo esa premisa. Habiendo dicho eso, cualquier construcción humana es imperfecta en sumo grado. Cuando tú me hablabas de los experimentos del socialismo o los experimentos políticos, como dice eh, un cantante, él habla con modelos de otras naciones, modelos económicos, todo eso es imperfecto. A la realidad no le va a dar al hombre ni a llevar al hombre donde el hombre tiene que estar, a menos que sea Dios quien gobierne. Y eso se llama una teocracia. ujú, Claro, en este momento, esa sociedad alternativa la representa la iglesia en todos los niveles sociales, sean ricos, sean clase media, sean pobres, en todos los niveles sociales. La iglesia representa los valores del reino, del contexto político, geográfico que representa el reinado divino. Así que cualquier construcción que el ser humano haga, sea democracia, sea dictadura, el Señor la reprenda, sean los sistemas sociales, cualquiera de esas es imperfecta. Así que tenemos nosotros que como creyentes entender cuál es el rol de los gobiernos. Martín Lutero hablaba de la política de los dos reinos. No sé si tú has leído sobre el tema. Justo González escribe unos párrafos muy interesantes en su libro de historia. La política de los dos reinos. Así que el reino de la tierra provee educación, salud, empleo, seguridad. Son unas cositas que nosotros tenemos que pedirle a las sociedades democráticas. Esperar que el gobierno provea esa fibra moral es imposible a menos que todos estos líderes tengan la fibra moral que nosotros queremos. ujú, Si no existe esa fibra moral en nuestros líderes, jamás podrá percolar a la sociedad. Vivimos bajo la idea de que los cambios sociales solamente se logran de arriba para abajo. Por eso pensamos en votar y yo voy a votar, yo soy no pari affiliated. Yo voy a votar y yo puedo votar por quien yo desee, incluyendo cualquier persona para presidente, cualquier persona que sea ciudadano de ujú, los Estados Unidos y que tenga más de 35 años y que llene esos requisitos. No tienen que ser los dos candidatos que hay ahora. ujú. Esa es la realidad. Yo no tengo que escoger entre dos malos. Hay gente que dice, escoja entre dos malos. No, yo no tengo que escoger entre dos malos. Porque una vez yo escojo entre de los dos malos, me hago responsable de lo que haga.
Ujú, ¿eh? exactamente. Así que, habiendo dicho todo esto, am, yo pienso entonces que el, en este componente social, la iglesia tiene que jugar un rol importante de participación en las diferentes esferas sociales. Toda injusticia, toda injusticia um, se debe resolver primero en la iglesia. Por eso es que Pablo le dice a la carta, me parece que a los colosenses, los amos cuiden a sus esclavos, los esclavos obedezcan a los amos. No es que Pablo quiera la esclavitud, Ujú, pero lo que está diciendo es que llega el momento en que ya eso no va a ser importante, sino que nos estaremos mirando de igual a igual siempre. exacto. Y ese era un problema de parte de los esclavos también, porque los esclavos estaban tomando esa palabra para comenzar a faltarle el respeto a sus amos. Los esclavos le estaban faltando respeto. ¿Por qué? Porque se estaban tomando de que tú y yo somos hermanos en Cristo, somos iguales. Entonces ahí es cuando Pablo establece eso. Cada uno es lo que es. En Cristo somos uno, pero respétense el uno al otro. No pasen de lo que se le ha establecido, ¿no? De acuerdo a lo que se vivía en esa sociedad. Y, Continúa. y algo más que quería contribuir, yo creo que es tiempo de revisitar la historia. Alguien escribió, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ujú, Y debemos revisitar la historia de los mártires antes de la constantinización de los gobiernos. ujú, Tan pronto Constantino hace del cristianismo la religión del imperio, adquiere otra tonalidad. Se hicieron unos grandes avances en la teología, pero se institucionaliza la iglesia. Sin embargo, cuando tú miras la iglesia perseguida, tú ves la diferencia entre quien está dispuesto a sufrir por su fe y entre quien no está dispuesto a sufrir por su fe cuando ya la iglesia es la religión del imperio. ¿Qué ujú. hace la iglesia? O sea, durante la iglesia perseguida, el martirio era la mejor demostración de fidelidad. Ya. En la iglesia institucionalizada o constantinizada, el monasticismo. La iglesia tiende a separarse, ya no puede vivir porque no. De hecho, una de las razones por las cuales Constantino mueve la capital del imperio de Constantinopla era que Roma era demasiado liberal. Tiene que llevársela para Constantinopla más tranquilo. Así que ahí vemos, cuando miramos sacerdotes, hermanos y hermanas que han sufrido como en este experimento que me han mencionado, para ese momento yo debo saber dónde está mi fe, Ujú. dónde la tengo. La verdad que Era una pregunta larga, Kelsey, pero sí. No, pero la contestó traté perfectamente. de trabajarla como pude. Sí, perdón porque me alargué en la pregunta, pero es algo reciente, entonces realmente lo tenía un poco guardado y necesitaba sacarlo porque he meditado bastante últimamente en esto del mal, eh, sobre todo en cómo explicárselo a las personas que no creen en el Señor todavía. Porque yo tengo un corazón por esas personas, personas que han negado al Señor, que han negado a un Dios en general, que son ateos. Y realmente uno, pensando en esas personas, son personas que no tienen esperanza. Y yo creo que esa es una de las grandes virtudes que nos da el Evangelio, es que nos da esperanza del más allá y nos da esperanza en medio del sufrimiento. Porque, por si la gente no sabe, seas cristiano, no seas cristiano, tarde o temprano vas a sufrir en esta vida, ya sea por cualquier motivo, siempre
va a haber algún tipo de tribulación, algún tipo de problema, algún tipo de dolor que vamos a tener que pasar. Como hijo, en algún punto voy a tener que vivir la muerte de mis padres. Como padre, quizás algún punto voy a tener que vivir la muerte de mis hijos. Ahora no estoy diciendo que va a pasar, le va a pasar a todos, pero de que pasa, pasa. Entonces, ¿cómo resolvemos, cómo buscamos esa esperanza si no tenemos a un Dios que nos promete una vida eterna y que nos promete fortalecimiento con el Espíritu Santo cuando venga esa tribulación? Una anécdota del profesor John Lennox de Oxford en la cual él conversaba con una pareja y surgió el tema de Dios y él dice, nosotros no creemos en Dios. Y no le querían decir por qué. Al final que él los presionó y le dijeron, ¿no? No creemos en Dios desde que leímos una novela. No recuerdo el autor, pero sí sé que ganó el premio Nobel, un israelí. Y voy a poner la novela en la descripción. Lo que él menciona en la novela, que era una novela realista, o sea, de historias que pasaron, era que dentro del socialismo ruso llegaron a enterrar vivos a madres con sus hijos, o sea, literalmente los enterraban vivos, judíos. Y ellos dicen, ese tipo de acción me hizo creer que no hay un Dios. O sea, una simple acción les hizo creer en un mundo donde pasa esto, donde pasó esto, no puede haber un Dios. Y es un argumento que muchas personas lo guardan en su corazón y los aleja del Señor. Entonces, por eso le comento eso, porque es algo que yo siento que es importante prepararnos para explicar en algún punto, y por eso estamos hablando del mal. Entonces, ¿cómo les explicamos a las personas que su hijo de 2 años muere atropellado, su hijo de 5 años tiene cáncer y dicen, ¿por qué Dios permitió esto? Fíjate, yo escribí hace un tiempo, leí que a alguien le mataron un hijo de abuso. Y yo escribí hace un tiempo, Dios sabe lo que se siente cuando le matan un hijo, porque a él le mataron el de él. Ujú. No hay explicación. Los hermanos que me escuchan, no hay explicación. Pero sí hay compañía. Sí hay alguien a quien uno puede mirar. Jesucristo no vino a explicarnos la razón por qué existe el pecado. Porque ni siquiera empezó en la tierra, empezó en los ángeles. Por lo menos en la tierra tenemos una explicación, Satanás, pero ¿cómo lo explicamos que empezó en los ángeles? Pero sí, Jesucristo vino para hacernos compañía y vivió en el mismo cuerpo de carne que nosotros vivimos y entendió los mismos dolores que nosotros tenemos. Tuvo que irse joven y dejar a su madre sola, a sus hermanos. Cuando yo veo ese cuadro, me doy cuenta de lo que yo llamo la pasibilidad, los sentimientos de Dios, que hay veces que no son inexplicables, pero es de alguna manera sobrenatural puede sanar el corazón de una pérdida que nunca se va a recuperar la pérdida, pero sí se puede recuperar la paz. Se puede recuperar la esperanza, como bien dijiste muy atinadamente. Se puede recuperar el deseo de vivir.
no por lo que yo perdí solamente, sino para que otros que lo pierdan tengan la esperanza que yo siento. Ujú. Se puede, se puede. Y yo, Adelante. yo creo que Dios, con las personas a las que le sucede eso, puede crear un testimonio para fortalecer a los demás, que les pase eso también. Obviamente no podemos ir más allá porque no lo hemos vivido, ni usted ni yo, y espero no hacerlo, pero más que todo espero estar preparado para cualquier tipo de tribulación fuerte, ¿no? De persecución fuerte. Y siento que es algo que no pensamos tanto como cristianos, no predicamos tanto como iglesia, el prepararnos para la persecución, que hoy en día no la sufrimos gracias al contexto en el que vivimos, sobre todo en el occidente, porque uno mira África, hace poco vi en Sudán que hay una matanza de cristianos. O sea, prácticamente lo que vivió la iglesia primitiva lo están viviendo allá hoy en día. Y nosotros no nos damos cuenta de que está pasando. En Rusia, en África, en Asia, en China, donde el evangelio es ilegal, pero la gente aún así se reúne, aún así comparte el evangelio y aún así hay gente que viaja para allá a compartir el evangelio. Siento que de alguna manera puede venir acá. No estamos libres de que no pase. Y pues si las escrituras siguen cumpliéndose, este mundo no va a ir mejorando en ese ámbito. Cada vez, sobre todo con los cristianos, ahora vemos una persecución global, ¿no? Sobre todo en el ámbito virtual, en el ámbito online, se ve una persecución, se ve una persecución pasiva en lo que son las escuelas, lo que son los trabajos y socialmente. Anteriormente uno era cristiano y de alguna manera era visto, bueno, al menos va a ser una persona honesta o va a ser una persona... Ahora, por algún motivo, la gente se disgusta al saber que, no todos, pero hay gente que se disgusta al saber que tú eres cristiano por algún motivo. Y si tú practicas tu cristiandad dentro de tu contexto, también es molestoso. Entonces siento que como iglesia en general, eh, tenemos que preparar a nuestros hermanos para eso, porque si no lo hacemos, muchos van a soltar la toalla. En mi opinión, lo que sí tenemos en claro es que Dios toma la iniciativa del perdón y provisión para el pecado. Dios mandó la solución. Alguien decía, Dios creó, nosotros lo echamos a perder y Jesucristo lo restauró. Eso. Así que muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de conversar con usted en un tema bastante complicado y bastante amplio para poder conversar en un breve tiempo. Así que nuevamente le doy las gracias a nuestra audiencia. Les exhorto a que compren el libro. Va a estar en un link en la descripción y se vayan al capítulo del profesor Alicea, El enigma del mal, y en el cual él indaga mucho, profundiza mucho más a detalle acerca del enigma del pecado, sobre todo, por qué existe el pecado, y, y le doy las gracias nuevamente, profesor, por su disponibilidad. Estamos siempre a la orden. Recuerden Unilimi, la Universidad de Liderazgo y Ministerio, la información también que él sí se la va a hacer llegar en la descripción. Perfecto. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.